Escritura, Pablo dijo a Timoteo, estúdiala, usa bien la palabra de Dios, cuál es verdad. Esas son tres cosas indispensables en la Escritura. In using God's word, there is three things that you must not do. Al usar la palabra de Dios, hay tres cosas que ustedes no deben hacer. Now let's study those for the next 10 minutes. Three things that you must not do. Ahora, estudiemos esas durante los siguientes 10 minutos. Tres cosas que ustedes no deben hacer. And all out in the land, wherever you are across the nation, be sure to put these down. In your mind, if you haven't got a pencil. Y afuera, en todo el país, donde quiera que estén por toda la nación, asegúrense de anotar estas en su mente si ustedes no tienen un lápiz. You must not do these things. Ustedes no deben hacer estas cosas. We tell you all the time how you must do. Now I'm going to tell you what you must not do. Les decimos todo el tiempo cómo deben hacer. Ahora les voy a decir qué es lo que no deben hacer. Now you must not misinterpret the word. Ahora, ustedes no deben interpretar mal la palabra. You say, well, I believe it means this. It means just what it says. It needs no interpreter. Ustedes dicen, pues yo creo que quiere decir esto. Quiere decir exactamente lo que dice. No necesita intérprete. And you must not misplace the word. Y ustedes no deben de colocar mal la palabra. And you must not dislocate the word. Y ustedes no deben dislocar la palabra. And if we would do either of these, it throws the whole Bible in a confusion and in a chaos. Y si hiciéramos cualquiera de estas, pone a toda la Biblia en una confusión y en un caos. Notice, to misinterpret Jesus in the form of God in a man, you would make him one God out of three. Fíjense, interpretar mal a Jesús en la forma de Dios en un hombre, ustedes lo harían a él un Dios de tres. To misinterpret Jesus Christ, being the Word, you'd make him one God out of three. Interpretar mal a Jesucristo siendo la palabra, ustedes lo harían a él un Dios de tres. Or you make him the second person in a Godhead. O ustedes lo harían a él la segunda persona en una deidad. And to do that, you'd mess the whole Scripture up. Y al hacer eso, ustedes enredarían todas las escrituras. You'd never get nowhere. So it must not be misinterpreted. Ustedes nunca llegarían a ninguna parte, así que no debe ser interpretada mal. And if you say that a certain thing, you put an interpretation on it, and you apply it to another time, or it's been applied to another time, you also make an incorrect interpret. Y si ustedes dicen que una cierta cosa, ustedes le ponen una interpretación a ella y ustedes la aplican a otro tiempo o ha sido aplicada a otro tiempo, ustedes también hacen una interpretación incorrecta. If anybody misinterprets Jesus Christ in the Bible as not being God himself, make him the second person or one God out of three, this would upset every word in the entire Bible. Alguien interpreta mal a Jesucristo en la Biblia de que no es Dios mismo, hacerlo él la segunda persona o un Dios de tres, eso trastornaría toda palabra en toda la Biblia. It would break the first commandment. Thou shalt not have any other God before me. Quebrantaría el primer mandamiento, no tendrás ningún Dios ajeno delante de mí. All right. Muy bien. It would make the whole Christian race a bunch of pagan worshipers worshiping three different gods. Cuando él es manifestado en la edad en la que la parte de su cuerpo está siendo manifestada. If it's a hand age, it must be a hand. It can't be a head age. Si es la edad de la mano, debe de ser una mano, no puede ser una edad de la cabeza. If it's a voice age, well then it can't be a foot age. See? Si es la edad de la voz, pues entonces no puede ser una edad del pie. ¿Ven? And now we're at the eye age. Y ahora estamos en la edad del ojo. And now the next is him himself to come. Seeing, prophetic. Y ahora la siguiente es el mismo que viene, ver, profético. See, down to the age, we started off from the foundation, from the first church age. When the seed went in the ground, a complete seed. Ven, a través de la edad empezamos desde los cimientos, desde la primera edad de la iglesia, cuando la semilla entró en la tierra, la semilla completa. Then it come out through the feet, Luther. Come back out, then through Wesley. Luego salió por medio de los pies Lutero. Muy buenas tardes, mi amado y precioso hermano. Te saludo en esta tarde en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús.
De igual manera le doy una cordial bienvenida a todos mis hermanos donde quiera que se encuentren. Reciban bendiciones espirituales en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos realizando esta transmisión hoy 4 de septiembre del año 2020 con el propósito de llegar a la simiente del Señor Jesucristo, a esa novia que fue predestinada desde antes de la fundación del mundo y que Dios la colocó en este tiempo, en este siglo en el cual estamos viviendo, y que creo con todo mi corazón la palabra tiene que alcanzarla para que podamos hacer rapto como nos enseña la santa y bendita palabra del Señor. Mi amado hermano, te invito a que entremos en materia. Estamos hablando sobre la estatura de un varón perfecto. Es uno de los mensajes más sobresalientes, dijo el profeta, que había predicado en su ministerio, y el cual nosotros en este día reconocemos como un mensaje muy importante, supremamente importante para la novia. Es muy necesario que la manada pequeña conozca estas verdades, y no solamente la conozca, no solamente lo tenga como una teoría, sino que procure alcanzar, que sea diligente con este mensaje de la estatura de un varón perfecto, para que pueda venir sobre ella, sobre la manada pequeña, todas estas bendiciones, ricas y grandes bendiciones que el Señor ha colocado. Entonces, muy humildemente desde tu hogar donde te encuentras confinado, mi amado hermano, donde te encuentras aislado a causa de la pandemia, yo te invito a que inclinemos nuestros rostros, no sin antes hacer un pequeño break antes de entrar a la oración y decirles, bueno, que esta semana por disposición del gobierno se ha levantado la cuarentena. No obstante, no significa esto que el virus no está. Y todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren, la palabra nos enseña prudencia. Luego debemos de ser mucho más cuidadosos que antes en nuestros hogares, en nuestras salidas, a nuestros trabajos, realizando los protocolos de seguridad, los cuidados personales que debemos de tener en nuestros hogares y todo. Porque al parecer, cuando se ha dado la orden de levantamiento de la cuarentena, han salido muchas personas y de repente han malentendido, diría yo, el mensaje del gobierno, y no es que ya no existe el virus, sino que debemos de ser muy cuidadosos. Entonces no olvidemos el tapaboca y la higiene personal y todos estos tipos de cosas. Vamos a orar, amado hermano. Amantísimo Señor, Padre eterno y Dios de la gloria, delante de tu santa y bendita presencia queremos llegar nosotros, tus hijos, en esta oportunidad para suplicarte tus ricas y grandes misericordias, para pedirte que perdone nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, todo lo que hayamos hecho, dicho, todo lo que hayamos pensado, todo lo que hayamos hablado, todo lo que pudimos haber hecho y no haya obrado de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad. Perdónanos, mi Señor, y ayúdanos. Danos fuerzas para continuar adelante. Llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a poder llegar hasta la meta, mi Señor. Padre, bendice a la manada pequeña, bendice a tus hijos, bendice a Israel, tu pueblo, y bendice a tu novia alrededor del mundo, universalmente hablando, donde quiera que se encuentre, mi Señor. Ayúdanos a nosotros ahora, que vamos a acercarnos a tu santa y bendita palabra. Danos entendimiento, mi Señor, así como hiciste con tu manada pequeña, con tus discípulos antes de que recibieran el Espíritu Santo. Dice tu palabra que tú les abriste el entendimiento para que conocieran las Escrituras, para que las entendieran. A los que les hace falta entendimiento, ábrenos el entendimiento y ayúdanos a comprender estas verdades gloriosas. Te pedimos todas estas cosas en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al mandamiento que nos has dado, mi Señor. Padre, bendice a mis hermanos, sana las enfermedades, sana la dolencia, sana todo dolor y todo aquello que esté tratando de pervertir
o que esté tratando de perturbar o de traer desestabilización a los hogares, el estrés, mi Señor, las angustias, los desesperos, las preocupaciones, todas estas cosas, Padre, sea usted tomando control absoluto de tus hijos, Padre, donde quiera que se encuentren, de tu manada pequeña. Padre, nosotros nos declaramos totalmente libres por el poder de tu palabra hablada, por tu Espíritu Santo en medio de nosotros, hablando la palabra como nos enseñaste y declarándonos en cuerpo, alma y mente, en espíritu, totalmente libres de todo espíritu inmundo, de todo espíritu antagónico. Y nos declaramos en el nombre del Señor Jesucristo en completa bendición física, material y espiritual para recibir tu santa y bendita palabra en lo más profundo de nuestros corazones. Gracias te damos una vez más, mi Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Oraciones de gracias. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga una vez más. Es el deseo de mi corazón en esta oportunidad, amado y precioso hermano. Qué bueno es poder, como te decía hace un momento, poder compartir, amado hermano, de la santa y bendita palabra del Señor. Estamos hablando de la estatura de un varón perfecto y esta ya es la 8ª entrega de este mensaje, mi amado hermano, el cual creo con todo mi corazón que el Señor nos ha dado por su Espíritu Santo, mi hermano precioso. Por lo tanto, no nos desesperemos y miremos de qué manera el Señor nos está hablando. Revisemos nuestra vida, revisemos estas enseñanzas y todo lo que el Señor nos dice. Y lo importante es que podamos poner por obra. Hoy vamos a hablar sobre esa virtud que el profeta llamó, o que la palabra llamó, la templanza o el dominio propio. Muy jocosamente yo les decía en una ocasión, cuando ya empezamos a entrar en estos mensajes desde el discernimiento, el conocimiento hacia arriba, yo les decía muy jocosamente que aquí es donde la puerca dobla el rabo, pero de manera jocosa, tratando de decir que es donde la cosa se pone un poco difícil, y le pedimos a Dios que nos ayude para poder comprender y poner por obra su santa y bendita palabra. Entonces, mi amado hermano, también consideré hacer un resumen el domingo pasado, pero creo que no fue posible. Entonces, si el Señor nos los permite, vamos a hacer el resumen hoy y vamos a entrar en materia. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo te decía, mi amado hermano, la vez pasada, que el Señor Jesucristo en este mensaje de la estatura de un varón perfecto es la manera como Dios construye su iglesia. Lo primero que Dios hace es construir su iglesia, pero Dios la construye de una manera tremenda. Recuerda que en la escritura dice, en una de las escrituras que leíamos al principio, que si Jehová no edificare la casa, en vano construyen los edificadores. Y también decíamos en una de las escrituras, en Hechos 7, donde el Señor dice, ¿qué casa me edificaréis si el cielo es el trono de el cielo es el trono de mi Dios y la tierra el estrado de mis pies? Entonces hoy Dios está construyendo una casa que es el corazón del hombre, pero Dios tiene que hacer un trabajo espiritual para poder venir y habitar en ese hombre que es llamado el Hijo de Dios o sus hijos. Y de la misma manera como Él edificó desde Pentecostés, la manera como ha venido edificando desde Pentecostés hasta nuestros días, que estamos en el 2020, Dios empezó a construir, a trabajar en la manada pequeña, en la novia, en la iglesia gentil, en el año 33, la era cristiana. Y hasta nuestros días Dios está trabajando todavía. Él no ha finalizado la obra, algún día la va a finalizar, pero está trabajando en la manada pequeña para hacer una novia, o llevar a esa novia que inició allá en Pentecostés, llevarla hasta la perfección. Y hoy estamos en el tiempo de perfección. Hoy nuestro día es perfección, nuestro mensaje es perfección. Y nosotros tenemos que estar sabidos de todas estas cosas. Entonces, dos cosas: Dios edifica su iglesia y Dios edifica individuos de la misma manera. Decíamos que dentro de ese proceso espiritual, amado hermano,
el Señor ha venido realizando una labor tremenda, pero lo bonito es que nosotros podamos comprender y que estas cosas puedan venir a nuestras vidas. Hoy en el mensaje de hoy, que es dominio propio o la templanza, hay algunas cosas personales o subjetivas, pero que no significa que no sean ciertas, subjetivas, que tienen que ver con mi vida y principalmente en esta virtud. Quiero, antes de iniciar, decir a mis hermanos que siempre que he predicado este mensaje, siempre que he tratado de predicarlo desde el inicio, cuando llegamos a estos puntos de la paciencia, de la templanza y todas estas cosas, siempre el enemigo aprovecha y de una u otra manera viene contra sus hijos, en este caso contra mí, con pruebas, dificultades y tantas cosas. Yo diría, discerniendo las cosas para tratar de evitar que la iglesia conozca, entienda o escuche estas cosas. He estado en bastantes luchas, dificultades, pero bueno, gracias le damos al Señor que nos ha permitido mantenernos firmes. Y algunas cositas estaremos diciendo si el Señor nos los permite y el tiempo obra a nuestro favor. Quiero entonces leer la escritura base con la cual siempre hemos abierto, escritura que inició el apóstol Pedro para hablar, en la cual se fundamentó este mensaje de la estatura de un varón perfecto, y dice así, mi amado hermano. Voy a leerla toda y después continuaremos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amor ágape, el mismo amor que aparece en 1 Corintios 13, que es el Señor Jesucristo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La escritura que leímos, la leímos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 1 hasta el 11. Vamos a orar una vez más, mi hermano precioso. Padre, su santa y bendita palabra ha sido leída. Su palabra es preciosa. Su palabra es jabón de lavadores, mi Señor. Ella nos limpia, ella nos inspira, ella nos ayuda, ella nos da fuerza. Padre, te rogamos que a medida que tu santa y bendita palabra vaya saliendo, que usted hable a lo más profundo de sus corazones, de todos mis hermanos, pero que también hable a lo más profundo de mi corazón, mi Señor. Padre, te necesitamos en este día más que nunca. Ayúdanos, te lo rogamos, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias, mi Señor. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga ricamente, mi amado hermano. El Señor Jesucristo dijo en la segunda escritura, en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y en la siguiente escritura, que es Efesios 4:11 al 16,
la cual hemos hablado ampliamente, no porque creemos, sino porque hace parte, mi amado hermano, del mensaje de la hora. Nos habla, es una escritura muy diciente, es una escritura muy pertinente, que vino en este mensaje de Efesios, de la estatura de un varón perfecto. Hace parte de ese mensaje de la estatura de un varón perfecto, porque allí se nos habla. Si Dios demanda perfección, se nos explica en Efesios 4:11 al 16 la manera como Dios va a traer en los santos del tiempo del fin esa perfección. Y Él lo dice de la siguiente manera: y Él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Eso es muy diciente. Para que ya no seamos niños fluctuantes, porque cuando nacemos somos niños, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar, así como la serpiente en el principio, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, que es lo que estamos haciendo en este día, creciendo, pero también enseñando la manera como podemos crecer. En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La cabeza es allá arriba, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ese es Efesios 4:11 al 16. Y la cabeza del cuerpo, como yo te decía, mi amado hermano, está aquí arriba, te la voy a señalar, donde dice amor. El triángulo que está aquí arriba, esta figura geométrica, lo hicimos de esta manera, lo hizo el hermano Branham de esta manera para ilustrar la manera como los creyentes o la iglesia, Dios las construye, y como nosotros debemos de ir también edificándonos en amor. Y acá abajo, el otro triángulo que está separado del de arriba es el cuerpo de creyentes. Y ahí están, hablado de una manera ilustrada, los creyentes que iniciaron desde Pentecostés hasta nuestros días. Han habido diferentes edades: fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal y por último, la piedra coronadora para adoptar a los hijos de Dios aquí arriba. Ya hemos visto fe, ya hemos visto virtud, ya hemos visto ciencia y hoy, si el Señor nos lo permite, vamos a entrar a templanza, que es la cuarta virtud, quedándonos pendiente a partir de la próxima semana. Paciencia, temor de Dios y amor fraternal. Por último, amor ágape o amor divino. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, esta cabeza que es el Señor Jesucristo, Él es el personaje central, como yo te decía la vez pasada, mi hermano precioso. Jesucristo es el personaje principal porque Él fue el primer hijo en alcanzar la adopción. Recuerda que al principio Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, Él tuvo que rescatar. Él fue conocido como el segundo Adán, porque Adán, Dios le dio todas estas cosas y Adán la perdió. Jesús, que era Dios encarnado, cuando vino, tuvo que rescatar, tuvo que adquirir nuevamente las cosas que Adán en el principio perdió, principalmente el poder de la palabra hablada, su santidad, pero más que todo la posición espiritual en que Dios lo había colocado a Adán. Por eso el Señor Jesucristo fue adoptado, fue el primero en alcanzar la adopción. Él vino y alcanzó la adopción y Él nos plantea. Es el Señor Jesucristo el que nos plantea, es el Señor Jesucristo el que nos trae la enseñanza de la adopción, del nuevo nacimiento y de la estatura de un varón perfecto. Él pasó por todas estas cosas. Si el Señor Jesucristo, que es el hermano mayor, pasó por todas estas cosas, dejó la regla para que todos nosotros pasemos también por todas estas cosas, amado hermano. Entonces, yo también te decía en una ocasión, haciendo un pequeño resumen,
nosotros tenemos que saber qué fue lo que se perdió para saber y entender qué es lo que el Señor nos va a devolver, o para saber qué es lo que se va a resarcir, para saber qué es lo que Dios va a restaurar, lo que se nos va a restituir, porque la palabra dice que el Señor restituiría todo lo que comió la langosta, la oruga, el saltón y todo esto. En este caso, lo que perdió Adán fue el poder de la palabra hablada, fue la posición de hijo, fue la imagen. La posición no tanto como hijo, o sea, no dejó de ser un hijo, sino perdió la autoridad y el poder de esa palabra hablada. Por eso el Señor Jesucristo lo trajo de regreso y hoy nosotros estamos encaminándome. Por eso el Señor Jesucristo la trajo nuevamente y empezó a construir su iglesia desde el año 33 y la ha venido edificando el Señor Jesucristo hasta este día y está ya a punto de finalizar. Recuerda, amado hermano, la obra no es de un hombre. Aunque Dios utiliza al hombre, la obra no es que esto aquí no es por lo menos con protagonismo, como el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Las naciones tienen sus señores y la gente le gusta que los llamen señor, maestro, rabito, estas cosas. Eso es allá, pero en vosotros no es así, porque el Señor Jesucristo colocó la regla. Él dijo: quien de vosotros quiera ser el primero, tiene que servir a sus hermanos. Quien de vosotros quiera ser el mayor, tiene que ser el menor entre sus hermanos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Todas estas cosas nosotros debemos tenerlas en cuenta y revisarlas diariamente con nuestra experiencia, con nuestra lógica cristiana, con nuestra lógica espiritual, para saber si esto tiene cabida en nuestra vida o si no está teniendo cabida en nuestra vida. Entonces Jesucristo es el modelo, mi amor hermano. Entonces fíjate que esa piedra corona está aquí arriba y es 1 Corintios 13. Te invito a que lo leas en tu casa. Hoy, después con tus hijos, con tu esposa, con todos. Habla sobre el amor. Es hermoso, mi amor hermano. Y él mismo, el Espíritu Santo. Jesús está como el pariente redentor. Vino como pariente redentor, pagó el precio. Y ahora en este momento él está intercediendo. Él está en el propiciatorio y está intercediendo por ti, intercediendo por mí, hasta que alcancemos la estatura plena en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo es quien está trabajando aquí en la tierra. Cuando el Señor Jesucristo dijo que no los dejaría huérfanos, que les enviaría el Consolador. Y entonces fue cuando en Pentecostés vino el Consolador. Y a partir de ese entonces, el Espíritu Santo no se ha ido, que es el Consolador, que es el Espíritu de verdad, el cual nos llevaría a toda la verdad. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo hoy? En sus hijos, en su manada pequeña, está trabajando y está construyendo. Él dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Entonces recuerda, la obra es del Señor Jesucristo, es de Dios. Pero todo esto inicia ¿cómo? Todo esto inicia con el nuevo nacimiento. ¿Cómo inició la iglesia gentil? ¿Cómo nació? ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue el origen de ella? Pentecostés. ¿Y qué es Pentecostés? Nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, mi amor hermano, tiene 3 etapas: justificación, santificación y bautismo en fuego del Espíritu Santo. Todos los creyentes tienen que nacer de nuevo. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: te es menester, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y Nicodemo tenía que nacer de nuevo. Entonces lo primero es nuevo nacimiento. Cuando se nace de nuevo es tipificado como cuando un bebé nace, cuando una mujer da a luz. Y una mujer cuando da a luz da un bebecito que es dependiente. Este bebecito depende de su mamá. Cuando un cristiano nace de nuevo, entonces él es dependiente, es un bebé en Cristo Jesús. Desconoce muchas cosas, no sabe muchas cosas. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese bebecito? De acuerdo a las leyes naturales, ese bebecito tiene que empezar a crecer. ¿Qué tiene que hacer un cristiano nacido de nuevo? Tiene que empezar a crecer. ¿Para qué? Para madurar. Y Dios tiene la forma cómo hace para que ese niño que nació de nuevo madure. Entonces lo primero es nuevo nacimiento. Lo segundo es, después de nacer de nuevo, para poder hacer rapto, para poder tener generosa y amplia entrada en el reino de los cielos, porque no es como la gente cree, que es muy superficial. Pero es que esto es por gracia. Es por gracia, pero una gracia coordinada. Es por gracia, pero una gracia en orden. Dios estableció. Claro, esto es por gracia, es gratuito, pero Dios estableció los parámetros para que tú y yo, si somos hijos de Dios, lleguemos a esa estatura de un varón perfecto para poder tener
como dice la escritura que acabamos de leer, de esta manera tendremos generosa y amplia entrada en el reino de los cielos. Entonces no es tan superficial. Entonces lo primero, para poder tener amplia y generosa entrada en el reino de los cielos, tú y yo tenemos que nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Por medio de la palabra, por medio de la revelación, lo que te dije ahorita hace un momento. Entonces cuando ya nacemos, el Espíritu Santo que nos dio el nuevo nacimiento, que vino a nosotros, así como fue en Pentecostés, el Espíritu Santo, esto no lo hace nadie más, lo hace el Espíritu Santo. ¿Qué trae? Trae fe. Y fe es revelación, pero la revelación no lo es todo, porque si fuera así, ahí finalizaría la obra. Pero fíjate, fe es el fundamento. El apóstol Pablo dijo, yo como perito arquitecto pongo el fundamento y otro edifica. Entonces Pablo, ¿qué trajo? El fundamento. ¿Y qué es el fundamento? La revelación de la palabra, pero la revelación no lo es todo. Tenemos que ser muy cuidadosos, amado hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos creer que tenemos una revelación dada por Dios, y de repente podemos estar recibiendo por ese canal una revelación o un mensaje o algo y que precisamente no es de Dios. Por eso necesitan otras cosas para poder para poder establecer si es de Dios o no es de Dios aquello que escuchamos o aquello que nos viene por el canal espiritual, y si sabemos si es de Dios o no es de Dios. Dios es espíritu, dijo en San Juan 4 a la mujer samaritana. Dios es espíritu, y tales adoradores Dios necesita que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, el individuo que ha nacido de nuevo, el individuo cristiano, el individuo que sigue a Cristo, en él se apertura ahora un canal espiritual, pero por ese canal espiritual tanto puede venir la revelación divina dada por Dios directamente, como también el enemigo, Satanás, puede enviar también por ese canal, haciendo uso de ese canal, puede enviar cosas, y al creyente, si no tiene lo que te voy a decir ahorita, puede de pronto creer que es una revelación divina y que viene de parte de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Una vez, antes de que el apóstol Pedro naciera de nuevo, recibiera el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo dijo, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y ellos empezaron a decir, bueno, unos dicen que tú eres esto, otros dicen que tú eres esto, otros dicen que tú eres el profeta, que tú eres Jeremías, que tú eres Isaías, que tú eres Ezequiel, que tú eres esto y lo otro, en fin. Y entonces él dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Pedro, iluminado, ese canal se abrió, escuchó una voz que le dijo, tú eres, o dile, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así como lo escuchó, así lo dijo. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesucristo, viendo que había venido una revelación directamente del Padre Celestial, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces la revelación viene de Dios, la divina, viene del Señor. Entonces él se sintió así un poco bien, porque cuando uno tiene una revelación divina que viene por ese canal, se siente bien. Pero no pasaron 5 minutos cuando después de eso, posterior a eso, entonces recibió otra por ese mismo canal. Entonces el Señor Jesucristo dijo, al Hijo del Hombre le es necesario padecer, ser entregado por los principales, y ser entregado y ser muerto y resucitar, y todas estas cosas les dijo el Señor, le estaba anticipando. Y Pedro lo cogió por un lado y empezó a reconvenirle, le dijo, lejos de ti que te acontezca tal cosa. O sea, recibió también algo y también lo dijo. El Señor Jesucristo se dio cuenta que estaba bajando una revelación que no era de Dios, pero que era utilizada por el enemigo. ¿Por qué? El Señor Jesucristo le dijo inmediatamente, apártate de mí, Satanás, hablándole al espíritu que estaba hablando por medio del apóstol Pedro, que estaba tratando de hacer que el Señor Jesucristo se desviara de su propósito, se desviara de la voluntad divina, se desviara del propósito por el cual Dios lo trajo, que era precisamente morir en una cruz. El Señor Jesucristo, así como identificó la primera revelación que bajó por el canal correcto, identificó la segunda revelación que bajó por el canal correcto, pero siendo una falsa revelación, y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No le estaba diciendo a Pedro, estaba diciendo al que habló, el que utilizó incorrectamente, indebidamente el canal de Dios de la revelación. Entonces, por eso te digo, la revelación no lo es todo, el nuevo nacimiento no lo es todo, pero Dios está construyendo, pero la cosa va bien. Entonces, ¿el cristiano necesita definitivamente fe? Claro
Claro que la necesita. Es menester tener fe como es menester nacer de nuevo. Pero eso lo trae el Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener las demás cosas para saber si esa revelación viene o no viene de Dios. Entonces, lo segundo a eso es virtud. Y hablamos que esa virtud, mi amado hermano, bueno, así como construyó en el principio, te dije ahorita, el apóstol Pablo fue el mensajero de la primera edad, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis. Y la segunda virtud, o lo segundo aquí, el segundo escalón es virtud. Virtud como poder. El poder está en el creyente. Dios, si tú recibiste el Espíritu Santo, si tú naciste dentro de la familia, Dios te trae te habilita ese canal espiritual para comunicarse contigo, para traerte tu palabra, pero también te habilita el poder, te da el poder de hablar la palabra, el poder de hacer las obras, así como lo hizo el Señor Jesucristo. Claro, tú no vas a utilizarlo arbitrariamente, tiene que ser bajo guianza del Espíritu Santo, porque la Escritura dice, los que son guiados por Dios, Romanos 8, estos son los hijos de Dios. Entonces, virtud es poder. De eso hablamos la vez aquella. Este es un resumen. Y el mensajero fue Ireneo, la segunda edad de la construcción de la iglesia gentil. Y Esmirna, amargura. Esmirna fue la edad. Luego hablamos de ciencia. Y la ciencia o el conocimiento no mundano, sino la ciencia que viene de Dios, la ciencia que ese Espíritu Santo que recibimos nos trae y coloca en su lugar. Hasta este momento, estas tres virtudes son necesarias, son buenas, pero no causan tanto trauma en el creyente. Son traídas por Dios, son colocadas y están bajando a nuestra vida, al cristiano que nació y que por medio de estas virtudes está creciendo. Recibió fe, está creciendo. Recibió poder, virtud, está creciendo. Ahora recibió conocimiento, está creciendo. Mira, ¿qué se necesita para tener ciencia o conocimiento o el discernimiento del cual estamos hablando? Yo te decía la vez pasada y dedicamos un mensaje, 2 o 3 semanas a ese mensaje, que es el discernimiento, discernir el bien del mal. Entonces, ¿qué se necesita? Tener criterio, pero no el criterio de Robinson, no el criterio del hermano fulano, no el criterio del hermano mengano, sino el criterio de las escrituras. Tener la mente de Dios, tener las escrituras. ¿Cómo se forma ese criterio? Estudiando la Biblia, estudiando el mensaje. Entonces ahora tenemos fe, bendito sea el nombre del Señor. Tenemos virtud, gloria a Dios, pero Dios añadió ahora discernimiento, conocimiento. Por medio de este discernimiento, por medio de este conocimiento del bien y del mal, ciencia verdadera de Dios, traída por Dios, ahora podemos discernir cuando es utilizado el canal, la revelación que viene por el canal correcto, pero cuando es utilizada por Dios o cuando es una falsa inspiración. Hago otro paréntesis. En una ocasión, Miqueas, el hijo de Imla, ustedes recuerdan que era el único que estaba predicando a favor de algo, porque tenía ese canal habilitado y tenía esa coinonía, esa relación directa y genuina con Dios. Pero habían 400 profetas de los Baal, 400 profetas de Acab que estaban predicando. Eran escuelas de profetas, escuelas de los sacerdotes y todas estas cosas. Y estaban hablando una profecía que se la estaban dando a Acab. Y le decían, sube a Ramat de Galad porque Dios nos los ha dado. Y efectivamente, de acuerdo a las escrituras, Dios les había dado Ramat Galad o Ramat de Galad. Hacía parte de la promesa y hacía parte de la tierra que Dios les había dado. Pero no era el tiempo aún. Entonces ellos empezaron a profetizar, sí, sube, rey, sube. Vamos a ver que se metió un espíritu de mentira. Vamos a ver que se metió un espíritu de error. Y el Señor le mostró en visión al hijo de Imla, a Miqueas, que no era la hora, que no podían ir. Entonces Acab había invitado a este otro rey para que fueran junto a su hermano. Y el otro rey le dijo, pero no hay otro profeta. Y yo, pero si tienes 400 y están al unísono predicando que sí, que la tierra es nuestra, pero está bien, hay otro por ahí, pero yo lo odio. Acab odiaba, porque casi siempre el que no tiene el Espíritu Santo, aunque sea religioso, aunque haga parte de la iglesia, si no tiene el Espíritu Santo va a chocar con el espiritual. Entonces, ¿qué pasó? Vino Micaías y le dijeron que profetizaría. El profetizó, dijo, yo veía a Israel desparramado como oveja que no tienes pastor. Y acá le dijo, no te lo dije, yo te lo dije, él siempre me profetiza mal, siempre trae las cosas que no son. Pero es que no era la culpa, estaban siendo guiados por Dios. Entonces lo condenaron y creo que se levantó el príncipe de los profetas y le dio una bofetada y le dijo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu
espíritu para entrar a ti. Porque este hombre y estos 400 estaban profetizando bajo una influencia, pero por un espíritu de error, por un espíritu de mentira. Y quizás iban a la escritura y decían, pero es que la escritura también lo dice. Mira, aquí está, Ramat de Galap es nuestra, pero Dios no les había mandado cuando la perdieron. Ahora que retomaran la campaña o el proyecto para recuperarla, porque todo tiene que ser guiado y dirigido por Dios. Muchas veces, creyentes, tratamos de forzar las cosas, tratamos de forzar al pastor, tratamos de forzar a los ministros, pero predique esto, pero diga esto, pero haga esto. Las cosas no obran así, amado hermano. Con Dios hay que tener discernimiento, con Dios hay que tener paciencia, lo vamos a ver en la próxima. Pero las cosas tienen que ser guiadas y dirigidas por Dios, por favor, entendamos. Por eso es importante el discernimiento, es importante el conocimiento para mirar si es Dios el que nos está guiando, si es Dios el que nos está dirigiendo, si la escritura está bien colocada, si la escritura, la revelación está bien colocada, si tiene su fundamento bien colocado o si no es. Y por muy bonita que sea, si la revisamos y el Urim y Tumim no ilumina, entonces tenemos que dejarla quieta. Tenemos que inmediatamente detectar, saber que ha sido el canal utilizado por el espíritu errado, por un espíritu de mentira, por un espíritu de error. Porque hoy más que nunca es cuando más espíritus de error hay. Lo dice la escritura en 1 Tesalonicenses, que debemos de tener cuidadoso, que el enemigo, que Dios enviaría espíritu de error para todos aquellos que no aceptaron el amor de la verdad en sus corazones. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos dificultosos, principalmente donde todo el mundo dice tener revelación divina, pero cuando uno lo somete a la prueba ácida, a la prueba de la palabra y no pasa, se ponen bravos, se molesta, se hacen enemigos de las personas y no está bien. ¿Por qué? El discernimiento, la ciencia no les ha bajado entonces, porque si le hubiese bajado, hubiesen sido como el apóstol Pedro, cuando dijo, así como nuestro amado hermano Pablo, el apóstol Pablo, nos escribe en muchas de sus epístolas, aunque hay muchas difíciles de entender, que los indoctos tuercen para su propia perdición. Fíjate que él había recibido el Espíritu Santo y ya estaba creciendo en eso, que él reconoció el ministerio en el apóstol Pablo y no se puso a pelear ni a mostrar protagonismo, pero es que yo anduve con Jesucristo y yo sí soy. No dijo nada de estas cosas. Él fue humilde. Si ese discernimiento del bien y del mal está en nosotros, está en ti, está en mí, nos va a permitir entender las escrituras, comprenderlas, coger la revelación y colocarla. Mira lo que dijo el profeta al inicio del mensaje. No podemos dislocar la palabra, no podemos interpretarla mal y no podemos colocarla en un sazón que no le corresponde. Solamente por medio del Espíritu Santo, a través de la ciencia, a través del discernimiento del bien y del mal y de todas las cosas, podemos nosotros colocar las escrituras y vivir muchas cosas. ¿Cómo se adquiere el criterio de Cristo? Por medio del conocimiento, de la ciencia, del discernimiento. Es lo que nos va a permitir de ahí en adelante seguir creciendo. ¿Por qué? Entramos entonces en esta otra virtud. Martín el soldado fue el mensajero de ciencia y Pérgamo la edad, pero ahora viene templanza. Ahora viene dominio propio, amado hermano. Y Colombo fue el mensajero de esta edad. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y mira lo que dice el hermano Branham respecto ahora al dominio propio. Él dice: dominio propio, estoy leyendo en la estatura de un varón perfecto a partir del verso 220 en adelante. Dice esto el hermano Branham. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Fíjate lo que él dice. Él dice: dominio propio. Ahora, usted tuvo fe. Esa es la que está abajo, ¿verdad? Primero, es necesario que usted la tenga. Lo que yo te acabo de decir, es tan necesario nacer de nuevo como tener fe. Dice, es necesario que usted la tenga para poder empezar. Después usted añade virtud a su fe. Si es la virtud correcta, virtud es poder. Luego, usted añade conocimiento. El Espíritu Santo viene haciendo todas estas cosas. ¿Para qué? Para que el hijo crezca, para que el que nació de nuevo pueda ir creciendo y al crecer pueda madurar.
Porque no solamente es decir que va a crecer, sino que va a madurar. Hay mucha gente que ha crecido, pero todavía siguen siendo niños. Tienen mente de niño, tienen discernimiento de niño, tienen actuaciones de niño, tienen discernimiento y todo de niño. No han madurado. O sea, no tanto es una persona crecida, sino una persona madura. El cristiano tiene que ser maduro. Mira, mi amor hermano. El cristiano maduro, pero el maduro realmente, el que tiene el carácter de Cristo y todas estas cosas, es el que el Padre va a adoptar. La adopción es lo tercero, es lo último que, como quien dice, garantiza la perfección, garantiza que ese hijo se va en rapto cuando Dios lo adopta, porque muchas veces se malinterpreta la adopción. La adopción no es como se hace aquí en esta parte occidental, donde personas adoptan a un desconocido, 1, y adoptan a un niño, 2, y lo adoptan solamente porque ese niño no tiene familia, 3. En la parte oriental, de donde viene la adopción verdadera, no era así. En Israel se adoptaba al que nacía en el hogar verdadero. O sea, él era hijo, amén. Él nacía en la familia, amén. Pero el padre tenía que adoptar a su propio hijo. Cuando hablamos de adopción, es colocarlo dentro de los negocios de sus haciendas o de su riqueza o de su poderío. Entonces, cuando el hijo nacía, estaba pequeño, pues él no podía estar al frente de sus negocios, pero entonces ese hijo tenía que crecer. Y ese hacendado le daba o le conseguía el mejor tutor, el mejor ayo, el mejor criador de hijos, el mejor maestro, porque el padre estaba ocupado. Entonces este maestro, este ayo, empezaba a trabajar y a construir valores y muchas cosas en este hijo, de acuerdo a las instrucciones que le dio el hacendado. Y cuando ya alcanzaba la madurez o cuando ya crecía, este padre podía tener muchos hijos, pero cuando sus propios hijos crecían, entonces él determinaba, de acuerdo a lo que el ayo le decía, si él podía estar en los negocios de su padre o no. Es decir, le daba la confianza, le daba la autoridad, le daba el poder de hijo para que él actuara en su nombre. Mientras tanto, era hijo, pero era igual que un esclavo o un siervo, de acuerdo a las escrituras también. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto, superar todas estas cosas, y tenemos tercero que será adoptado para poder hacer rapto. De lo contrario, no vamos a hacer rapto. Desde luego, usted añade conocimiento, si es el conocimiento correcto. Ahora, usted va a añadir dominio propio. El dominio propio no es que signifique dejar de beber, dejar el alcohol. No. Dominio propio no significa cura alcohólica. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, porque más personas dicen, ya yo no fumo, ya yo no bebo, y creen que tienen templanza, dominio propio. Eso no es. Él dice, no en este caso. Entonces, ahora, el dominio propio, yo decía ahorita, es cuando la puerca, perdóname la expresión, empieza a doblar el rabo. El dominio propio no significa cura alcohólica, no en este caso. Este es dominio propio bíblico, o sea, viene con un fin específico, viene con un propósito. Ahora el Espíritu Santo viene y coloca, o va a empezar a colocar dominio propio, es específico. Dice, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Este es dominio propio bíblico, dominio propio del Espíritu Santo, amado hermano. Esa es solo una de las concupiscencias de la carne, el beber, el alcoholismo y esas cosas. Pero nosotros estamos hablando del dominio propio del Espíritu Santo. Escúchame, hermano, por favor. El dominio propio del Espíritu Santo. Esa es una de las concupiscencias de la carne, el beber y esto, como te dije ahorita. Pero nosotros estamos hablando del dominio propio del Espíritu Santo. Eso significa cómo controlar la lengua. La lengua. Cómo controlarla. ¿Te acuerdas en Santiago donde hablábamos que la lengua incendia todo un bosque? El miembro más pequeño del cuerpo, pero es obra, si no está convertida, y prende todo un fuego. Que el hombre ha domado bestias y de todo, pero no ha podido domar su lengua. Entonces fíjate lo que dice el profeta aquí. Él dice, ¿cómo controlar? Eso significa cómo controlar la lengua. Revisémonos, amado hermano, porque mira, ya estamos en dominio propio, pero ahora, antes, el conocimiento que ya Dios colocó por su Espíritu Santo es el que nos dice, ojo, porque tú tienes que controlar la lengua.
Eso es escritural, eso lo dice la palabra. Entonces tenemos que controlar la lengua por el mismo Espíritu Santo que trajo virtud, que trajo fe y todas estas cosas. No ser un chismoso, no lo estoy diciendo yo, aunque yo estoy de acuerdo totalmente, pero lo está diciendo el profeta, porque algunos hermanos se ofenden. Es que al hermano le gusta ofender, le gusta ser ofensivo y estas cosas. No soy yo, en la palabra del Señor, es el Espíritu Santo. Dice, a no ser un chismoso o chismosa. ¿Cómo controlar su mal genio? Mira, mi amado hermano, ¿por dónde vamos? Y que no se le dispare cada vez que alguien le hable mal. Dominio propio. Mira para qué necesitamos el dominio propio. Mira para qué el Espíritu Santo trae ese dominio propio y qué va a hacer en nuestra vida. 1. Controlar la lengua. Tenemos que controlarla. 2. No ser chismoso. 3. ¿Cómo controlar su mal genio? 4. Y que no se le dispare cada vez que alguien le habla mal. Oh, vaya, dice el profeta, vaya, bastantes nos vamos a desprender antes que empecemos cuando llega ¿Por qué? Porque ya hablamos de la persona como tal. Ya hablamos de la tolerancia, ya hablamos de cosas que te están haciendo a ti directamente, ya estamos hablando de las persecuciones, ya estamos hablando del sufrimiento, ya estamos hablando del dolor, ya estamos hablando de las cosas incluso injustas que hacen contra ti, personas adversas o incluso muchas veces personas cercanas, personas que amas, familia y muchas cosas. Dios se vale de todas estas cosas porque Él tiene que colocar dominio propio en tu vida y en mi vida. Dominio propio, amado hermano. Entonces, aquí tengo que hablar un poquito porque nos atañe estas cosas. Yo recuerdo que hablando de estas cosas, cuando yo les decía hace un momento que el enemigo viene y nos ataca tremendamente, y he recibido muchos ataques tremendos, mi amor hermano, de pronto usted no se imagina, son ataques tremendos y frontales. Y recuerdo que hablando de todas estas cosas, no voy a decir que en el transcurso de mi ministerio, para no ofender a ninguno, pero sí en una trayectoria, en esta obra pequeñita que el Señor me ha permitido realizar, cuando he predicado este mensaje o cuando he predicado, algunos decían, el hermano Robinson es el predicador del amor, es el predicador del amor. Pero también cuando me tocaba hablar de estas cosas, entonces decían, es que el hermano Robinson también es el predicador del sufrimiento, porque él siempre habla de que uno tiene que sufrir y todas estas cosas. Yo recuerdo mucho estas cosas. Entonces algunos, hermano, usted predica de todas estas cosas, del sufrimiento, como usted no le ha tocado, como usted no ha sufrido, como usted no le pasa estas cosas. Yo lo decía jocosamente, porque el que conoce mi vida sabe, mi amor hermano, que he sido un mar de sufrimiento, y eso por medio del discernimiento he entendido, gracias a Dios, cuando bajo esto, que es necesario, tan necesario como la fe, tan necesario como el nacer de nuevo. Ese sufrimiento tiene que estar en nosotros, y ahora te lo voy a explicar por qué. Pero no es que yo sea el ministro del sufrimiento, o que te quiero imponer que tú tienes que sufrir, no, sino es una medida que es dada y que tiene que estar en tu vida y en mi vida también. Y en mi vida ha estado. Mira, mi amor hermano, hace unas semanas que dejé el tema un poquito. Cuando yo estoy predicando estas cosas, no me quiero presentar ante ti, ante mis hermanos, que los amo con todo mi corazón, como una persona que ya tiene todas estas cosas, como un cristiano que ya tiene todas estas cosas. Estoy luchando, mi amor hermano, tremendamente, pero le doy gracias a Dios que Él me permite mantenerme y sostenerme y continuar. Y yo recuerdo que cuando el domingo yo decía una declaración que no fue mía, el Espíritu Santo me dijo que se la dijera a la iglesia, que Él tenía más confianza en un hombre que se cae, pero que se levanta, en uno que no cae, que dice que no cae, que muestra que no cae, que trata de ocultar que cae. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando en un proceso espiritual y es una evolución. Entonces, si un hombre nunca ha caído, entonces o es perfecto o está ocultando que comete error y comete falta. Yo cometo muchas. Yo he cometido demasiados. Me da pena con ustedes decirles, pero yo no puedo hacerles mostrar a ustedes que yo soy, porque estoy predicando estas cosas, que yo soy un hombre, un cristiano ya con la estatura de un varón perfecto. Yo creo en la estatura de un varón perfecto. Amo la estatura de un varón perfecto. La necesito porque me doy cuenta que todavía hay cosas que me faltan, muchas, mi amado hermano. Precisamente hace una semana, hablando de todas estas cosas, del amor divino, hablando de la de la ciencia, de virtud, de fe, de amor,
el enemigo nos jugó una mala pasada y tuve unas pequeñas diferencias con mi esposa y entonces creo que le hablé muy fuerte, le hablé mal y es un defecto que yo le pido a Dios que me quite, que a veces me lleno de ira, de rabia, pero una ira, entonces le levanto la voz y ella, obviamente a nadie le gusta que le levante la voz, y más si es mi esposa, tu esposa, tus hijos, en fin, a mis hijos también. Entonces Dios eso me lo tiene que quitar y le pido que me quite esas cosas porque no quiero esas cosas, pero a veces vienen estas cosas que están en nosotros, precisamente Dios quiere quitarlas y nos enfrenta con estas cosas. Entonces, mi amor hermano, tuve esa diferencia con mi esposa y fue tremenda, y entonces me vino el diablo. Ay, tú qué eres, estás predicando del amor y estás predicando todas estas cosas, esto y lo otro. Fue duro porque yo me sentía con vergüenza, con mucha pena. Obviamente oramos, ya yo al día siguiente o a los 2 días arreglamos las cosas con mi esposa y pudimos tener una mejor visión sobre lo que estábamos hablando y arreglamos las cosas y estamos contentos porque el Señor nos ayudó. Pero yo me sentía con pena y decía, pero ahora yo iba a predicar. El enemigo me quería jugar una mala pasada, pero el Espíritu Santo bajó y fue cuando me dijo, yo tengo más confianza en uno que comete errores, pero lo reconoce. Mira, esos errores nos permiten humildad, nos permiten reconocer que hemos cometido un error, que hemos fallado, que hemos caído y que tenemos que levantarnos. Por eso, mi amor hermano, yo nunca he juzgado a un hermano que se cae. Si un hermano se cae, tenemos que ayudarlo a que se levante y que continúe adelante. Mi pastor habló conmigo y me dijo, tienes que predicar, tienes que continuar el mensaje. Y hermano, me pasó esto y me siento mal, me siento incómodo, me siento con pena. Y sin embargo, él me ayudó, fue de gran ayuda para que yo continuara. Pero fíjate que el enemigo se mete. ¿Cómo se estaba metiendo? Por un falso discernimiento, por una falsa unción. No era Dios. Tuvo que Dios bajar por el canal correcto y decirme, yo tengo más confianza en un hombre que ha caído, que se cae pero que se levanta, que sigue adelante, que corrige su error y que sigue en un hombre que nunca se cae. Entonces, con eso comprendí cosas. Uno no puede estar tratando de ocultar o mostrar lo que no es, mi amor hermano. Pero sí le pedimos al Señor que nos ayude, que necesitamos esa estatura, un varón perfecto. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces él dice, controlar su mal genio, eso que te decía la vez pasada, ese mal genio, porque el enemigo usó de una situación y ese mal genio me dominó. Entonces necesito ese dominio propio. Siento que yo estoy trabajando en esa templanza, en ese dominio propio para poder vencer al enemigo. A mí eso no me da pena, mi amado hermano, que Dios está trabajando en mi vida. Le doy gracias a Dios porque lo entiendo, porque lo comprendo. Y a veces vienen cosas injustas, a veces vienen persecuciones, a veces vienen personas que hablan mal de ti, a veces viene tu propia familia y cosas así, que suceden cosas, pero no ellos no son los responsables. No busca a causa de quién. Mira, es con el propósito de qué, cuál es la intención, cuál es la finalidad de que estas cosas te sucedan a ti y me sucedan a mí, cuál es la intención de Dios, y podremos entender que Dios está formando un carácter, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces no busquemos culpables ni nos hagamos enemigos de ninguno. Mira, mi amor hermano, ¿sabes qué me recuerda? Hablando de este dominio propio, a David, el rey David, cuando él ya estabilizó el reino, cuando empezó a hacer cosas tremendas y cuando logró y unificó el reino y logró, mi amor hermano, que trajo estabilidad. Pero ¿qué sucedió? Su hijo amado por él, su hijo más amado por él, llegó y lo destronó, lo sacó del trono con engaños y con mentiras, y hizo que el rey se fuera. ¿Te acuerdas del mensaje del rey rechazado? Se fue. Aquel que trajo tantas victorias, tantas bendiciones, tantas cosas tremendas para su pueblo, ahora había sido destronado. Ahora había sido sacado del reino, mi amor hermano, por su propio hijo, y a quien él amaba más que a todos. Y recuerdo que cuando él iba saliendo, dice la escritura, entonces salió un benjaminita, uno de la tribu de Benjamín, de la tribu de la familia de Saúl, y empezó a decirle cosas: sanguinario, hombre sanguinario, a escupirlo y a tirarle tierra. Porque David iba en humildad y en derrota. Eso era necesario para David. Si Dios le permitió a David eso, era porque era necesario. Y David iba con ese espíritu de mansedumbre y de humildad, porque ese discernimiento Dios venía trabajando. Estoy completamente seguro que Dios venía trabajando en él. Y cuando Joab, su general, y el otro que estaba al lado, escucharon a este hombre, Joab, que era su general, el más cercano, su escudadero,
escudero sacó su espada y dijo: permitiré yo que este perro le permanezca la cabeza en él mientras que blasfema contra mi Señor. Porque era un celo, era una cosa tremenda, porque está hablando en contra de su Señor. Y David dijo: guarda tu espada en su vaina, porque Dios lo ha mandado que él diga estas cosas. Discernimiento para entender que es necesario que las cosas que te pasan y las cosas que me pasan son con un fin glorioso. Tenemos que alcanzar la estatura de un varón perfecto. El orgullo, la altivez, el mal genio, el chisme y todas estas cosas tienen que desaparecer en nuestra vida. ¿Y cómo desaparecen? Cuando Dios nos empieza a confrontar con todo este tipo de cosas. Vas a mirar ahora más adelante, mi amor hermano, cómo el santo profeta lo narra aquí. Entonces él dice: ¿cómo controlar su mal genio? Y que no se le dispare cada vez que alguien le habla mal. Mi esposa me habló mal. Perdón. Interpreté mal algo. Y mire, tremenda cosa que el enemigo pescó en río revuelto y la aprovechó para utilizar ese canal espiritual, pero utilizarlo de manera incorrecta y traer una cosa que no era, un falso discernimiento. Dice: dispara cada vez que alguien le habla mal. Oh, vaya, bastante nos vamos a desprender antes de que empecemos. ¿No es así? Ven, y después nos preguntamos: ¿por qué Dios no está en su iglesia haciendo milagros y las cosas que hacían antes? Sí, Señor. Ven, añada a estas cosas, añádale dominio propio. Ya tengo virtud, gloria a Dios. Ya tengo fe, gloria a Dios. Ya tengo discernimiento, gloria a Dios. Ahora añádale dominio propio. Oh, dominio propio. ¿Cómo contestar amablemente cuando se nos habla en ira? Cuando alguien te habla con rabia, te habla con ira. ¿Cómo contestar amablemente? Es una escuela, es un ejercicio. Hay que ejercitarse. Hasta que no superemos eso, no vamos a dejar de ser confrontados y Dios no va a dejar de que estas circunstancias se formen alrededor de nosotros, porque tenemos esa virtud. Tu dominio propio tiene que ser sellado, vulcanizado. Entonces, por eso Dios permite las atmósferas, permite las circunstancias hasta que dominio propio baje a nuestra vida. Dejemos de hablar, el mal genio se quite y hablemos amablemente cuando alguien nos habla con ira. Alguien dice: ustedes allá son una cantidad de fanáticos. Pues no salte arremangándose las mangas. Ven, no es eso. Más bien hable con amor piadoso, con dominio propio, con amabilidad. No solamente para el hermano que es creyente. Aquí entra el dominio propio, es para todo, desde la familia, el hermano, el vecino, todo dominio propio. ¿Será que quieren ser de esa manera? Pregunta el profeta. La congregación dice: amén. Cuando a usted lo irriten, no pelee. Deje que él sea su ejemplo. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Cuando se le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Él pudo haberlo hecho, Jesús, y mostrar que era Dios, pero él tuvo dominio propio. Cuando le llamaron Belcebú, él dijo: yo los perdono por eso. ¿Verdad que sí? Ellos le arrancaron puñados de barba de la cara y escupieron en su rostro y dijeron: bájate de la cruz. Él dijo: Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Dominio propio. Siendo que tenía el don, él conocía todas las cosas, pues en él habitaba la plenitud de la deidad corporalmente. Ellos le habían visto a él obrar milagros, cuando le decía a la gente de lo que sufría y todo eso. Ellos le envolvieron en un trapo de esa manera en la cabeza, le cubrieron los ojos y lo golpearon en la cabeza con un palo y le dijeron: profetízanos, profetiza, dinos quién te golpeó. Tú que eres profeta, tú que profetizas, nosotros te creeremos. Ven, él tenía dominio propio, o sea, no se dejó provocar. La palabra hablada, él tenía dominio propio, la palabra hablada. Ahora, si usted lo tiene de esa manera, añádalo a su fe. Si usted todavía explota y protesta y reniega y se queja, no, usted no tiene, usted no puede añadir eso, porque no pegará, es decir, no va a crecer y no va a pasar. ¿Ve usted? Eso no se vulcanizará. Usted no podrá tomar un pedazo de caucho, ustedes saben, y vulcanizarlo con un pedazo de hierro. Simplemente no funcionará. No.
tiene que ser flexible como lo es el caucho, ¿ven? Y cuando su fe y su dominio propio llegan a ser de la misma clase de dominio propio del Espíritu Santo que él tuvo, entonces eso vulcanizará con él. Usted es añadido a eso. Cuando la virtud suya sea igual a la virtud de él, entonces podrá ser añadida a eso. Cuando el conocimiento suyo sea como el conocimiento de él, yo vengo a hacer tu voluntad, oh Dios, ven, con la palabra del Padre. Él venció todo diablo, cielos y tierra pasarán, pero la palabra no, ven. Cuando usted tiene esa clase de conocimiento, eso vulcanizará con su fe. Cuando usted tiene dominio propio correcto, es el correcto, como lo tuvo él, eso lo vulcanizará. Si no lo tiene, siendo solo algo de hombre hecho a medidas, una creencia moderna o dominio propio, debí haberle dado una bofetada. Cuando dice, no le di una bofetada porque soy cristiano, no le doy un puño porque soy cristiano, dice, eso no vale. No añada ahí porque no hay dominio propio. Debí haberle dado una bofetada, pero más me vale que no, porque podrían poner mi nombre en el periódico por eso, o la iglesia me pone en disciplina, o de pronto que van a decir los hermanos de mí. No coloque eso. Eso no es la clase de dominio propio de él, de la que él está hablando. No intenta añadir eso. No funcionará. Pero cuando usted realmente con la dulzura de corazón perdona a todo hombre, guarda su paz, no tiene eso en cuenta, ¿ven? Entonces se vulcanizará. Usted puede añadir eso a su fe. Con razón le falta tanto a la iglesia, ¿verdad que sí? Con razón. Yo diría, arrepiéntanse y sean bautizados, dice la Biblia, en el nombre de Jesucristo. Y un trinitario estricto que no cree eso diría, ese viejo anticristo, él es del nombre de Jesús, él es un solo Jesús. Tenga cuidado. Vaya, no sabían entonces qué decir de su dominio propio, ¿ven? ¿Por qué no viene? Dice, razonemos acerca de esto juntos, hermano Branham. Me gustaría escuchar la explicación de esto. ¿Por qué no dice? ¿Por qué no viene a mí? Dice, razonemos, hermano Robinson, miremos esto, miremos la escritura, sino ¿por qué toma la actitud incorrecta? Tenemos que añadir dominio propio. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Me gustaría escuchar la explicación de esto, ¿ven? Luego, que venga y escuche. Y entonces le he presentado claramente. Y usted después se puede levantar e irse. Vamos a entrar en eso en unos momentos, en piedad. ¿Ven? Pero cuando usted se descontrola queriendo atacar cada conclusión y no deja y está con la cosa y no tiene ni siquiera una tesis, no tiene ni siquiera una idea, sino es que a mí no me parece que eso es así, es que yo no creo que eso es así. Pero hermano, ¿por qué no? Vamos a discutirlo, vamos a hablarlo. La palabra dice, si dos se pusiesen de acuerdo para orar aquí por cualquier causa, ¿cómo se ponen de acuerdo? Hablándolo, pero no haciéndole la guerra por las espaldas, no diciéndole que es un anticristo, no diciéndole que es una cosa errada, sino yendo a él, al hermano, con mansedumbre. Hermano, no entiendo esto, hermano, no comprendo esto, porque no lo hablamos, porque no lo discutimos. Es que yo tengo estas escrituras, yo lo creo de esta manera porque la palabra dice, el mensaje dice, la palabra dice, el mensaje dice, la palabra dice, la palabra, y muestra toda su idea, pero no es solamente por capricho, es que yo no lo veo y no me importa, pero no lo voy a creer. Eso está mal. Tenemos que añadir dominio propio, mi amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero cuando usted se descontrola queriendo atacar cada conclusión, oye, estamos uno apenas hablando y ¡pum! Empiezan a atacarlo. Pero cálmate, espérate, deja que termine. Las reuniones de ministros que hacemos, para mí, han sido gloriosas. ¿Por qué? No hay excusa. No hemos rehuido. Estamos haciendo reuniones de ministros donde todo ministro tiene la capacidad, todo ministro tiene la oportunidad de traer sus argumentos, sus escrituras y los mensajes y juntos poderlos discernir, mirarlos por la palabra, sea el tema que sea, con las escrituras y con el mensaje que nos ponemos de acuerdo. Para eso, para mí, las reuniones de ministros han sido gloriosas, de acuerdo al consejo que nos dio el profeta. Pero cuando usted se descontrola queriendo atacar cada conclusión, no, así no es. ¿Ven? Usted aún no tiene dominio propio bíblico cuando actúa así, sabiendo cómo responder. Entonces, si usted tiene todo eso, puede añadir a su fe. Entonces, después de eso, cuarto, usted querrá añadirlo, paciencia a su fe. Si usted tiene fe, esto obra paciencia, dice la Biblia. ¿Ven? Así que es paciencia. Ahora, esto es lo siguiente que va a edificar esta estatura, ¿saben? Dios usa buen material en su edificación. La estatura de un varón perfecto. ¿Pueden ver cuánto nos falta? Hermano, hermana, ¿ven?
¿El por qué estamos donde estamos? Sí, Señor. Ven, tenemos alabanzas, tenemos gritos y cosas porque tenemos fe, tenemos profecía, tenemos esto. Pero cuando llegamos a estas cosas aquí, Dios no puede edificarnos a esa estatura. ¿Ven? Él no puede edificarnos. Saltándolo todo hasta ese nivel, tenemos todas estas otras cosas. Profetizamos, corremos, hablamos en lengua, tenemos esto, tenemos lo otro, pero cuando llegamos ya la parte que nos corresponde, que tenemos que hablar con dulzura, que tenemos que hablar con amor, que no podemos hablar del otro, que tenemos que, como dice el profeta, si no tienes nada bueno que hablar de un hermano, quédate callado mejor, y el discernimiento no opera, sino que nos despachamos en la lengua, entonces no añada, usted no va a poder crecer, usted está estancado, yo estoy estancado, tenemos que superar eso. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Tenemos todas estas otras cosas, nos caeríamos por allí rodando. Ven, Él no puede edificar a su iglesia de esa manera. Bendito sea el nombre del Señor. Me agradó mucho eso, mi amado hermano. Dominio propio es lo que nos está diciendo. Y mira, volviendo aquí nuevamente, dominio propio, amado hermano. Entonces, ¿qué es esta templanza que encontramos acá? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, estamos en templanza, estamos en dominio propio. Por eso, por el medio del discernimiento, tenemos que entender por qué el sufrimiento, por qué las persecuciones y por qué todas las cosas que te dije hace un momento. Amado hermano, mira, quiero leerte en la edad de Esmirna lo que el santo profeta de Dios dice aquí también. Él dice en la edad de Esmirna, en el verso 19, donde dice las condiciones de la edad. Él dice, yo conozco tus obras. Esta es una escritura que está en Apocalipsis. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Perdón. Él dice aquí, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice entre paréntesis, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Eso está en Apocalipsis 2:9. Dice el hermano Branham aquí en el verso 20, la clave de esta edad claramente es tribulación. La clave de esta edad claramente es tribulación. Si hubo tribulación en la primera edad, ahora hay una tribulación más intensa predicha para la segunda edad. No hay duda de que las siguientes palabras de Pablo son dirigidas a todo cristiano, donde quiera que estuviere o estuviese en el mundo y en cada edad. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegaseis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Por eso las cosas que te quiten, si te obligan a caminar una milla, si te obligan a que le des la capa, dale más, dice la palabra. Yo he perdido tantas cosas, yo perdí una moto. A veces, mi amor hermano, no me puse a pelear, pero no fue por mí, sino el Espíritu Santo hace que uno guarde su paz. Pero ven acá, porque te están explotando en tu trabajo, en esto. Es que tú mereces, yo no merezco nada, como lo dijo David. Déjalo. Pero es que, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no? Deja la cosa, deja que sea Dios obrando. Él dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y fe es revelación. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hebreos 10, 32, 38. La sola asociación, escuche, de gente de buen corazón con el verdadero creyente muy bien podría traer muerte a cambio de su bondad. Ahora, el Señor Dios Todopoderoso dice, yo sé. Allí está Él andando en medio de su pueblo. Allí está el pastor mayor del rebaño. Pero, ¿detiene Él la persecución?
¿Refrena la tribulación? No, no lo hace. Él simplemente dice, yo sé tu tribulación. De ninguna manera estoy negligente de tu sufrimiento. Esto aquí es una piedra de tropiezo para muchas personas, igual que Israel. Se ponen a pensar que si Dios verdaderamente los ama, ¿cómo puede Dios ser justo y amante si Él se mantiene a un lado mirando el sufrimiento de su pueblo? Eso fue lo que preguntaron en Malaquías 1:1-3, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto? ¿Ve usted? Ellos no podían comprender el amor de Dios. Pensaban que en el amor no habría sufrimiento. Pensaban que el amor era como un niño bajo el cuidado de sus padres. Pero Dios dijo que su amor era amor electivo. La prueba de su amor es elección. Que sin importar lo que sucediera, su amor sería aprobado fielmente por el hecho de que ellos fueron escogidos para salvación. Porque Dios os ha escogido para salvación, por medio de la santificación del Espíritu y la creencia de la verdad. Pues puede ser que lo entregue a usted a la muerte, como lo hizo con Pablo. Puede ser que lo entregue al sufrimiento, como lo hizo con Job. Esa es su prerrogativa. Él es soberano, Dios. Pero todo es con un propósito. Si Él no tuviera un propósito, entonces sería el autor de frustración en vez de paz. Su propósito, el de Dios para con nosotros, es que después de que hayamos sufrido por un tiempo, seamos hechos perfectos, establecidos, fortalecidos y afirmados. Como dijo Job, Él nos atenderá. Job 23:6. ¿Ve usted? Él mismo sufrió, aprendió la obediencia por medio de las cosas que sufrió. Él, en efecto, fue hecho perfecto por las cosas que sufrió. Dios, presta la atención a esto, mi amor hermano, prestemos la atención, que es tremendo. Él, Jesucristo, sufrió. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:8-9. Si el primer hermano, si nuestro Señor Jesucristo, el que rescató lo que Adán perdió, sufrió y padeció tantas cosas, ¿cuánto más tú y yo, mi amor hermano? En lenguaje claro, el mismo carácter de Jesús fue perfeccionado por el sufrimiento. Y según Pablo, Él ha dejado para su iglesia una medida de sufrimiento, para que ella también, por medio de su fe en Dios, mientras sufre por Él, llegue a una estatura de perfección. ¿Por qué querría Él esto? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Santiago 1:2-4. ¿Por qué se queda Él, Dios, a un lado? La razón está en Romanos 8:17-18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si no sufrimos con Él, entonces no podremos reinar con Él. Usted tiene que sufrir para reinar. La razón de esto es simplemente que el carácter nunca se obtiene sin sufrimiento. Carácter es una victoria, no un don. Un hombre sin carácter no puede reinar, porque el poder, aparte del carácter, es satánico. Pero poder con carácter es digno de reinar. Y siendo que Él quiere que nosotros compartamos aún de su trono, de la misma manera en que Él venció y se sentó en el trono de su Padre, entonces nosotros tenemos que vencer para sentarnos con Él. Y el sufrimiento temporal por el cual estamos pasando no es digno de ser comparado con la excelsa gloria que será revelada en nosotros cuando Él venga.
Oh, cuán grandes tesoros están almacenados para aquellos que están dispuestos a entrar a su reino por medio de mucha tribulación. Pedro dijo en 1 de Pedro 4:12, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Es extraño que Dios desea que desarrollemos un carácter como Cristo, que solamente viene a través del sufrimiento. No, Señor. Todos tenemos pruebas, todos somos probados y corregidos como hijos. No hay ni uno que no pase por eso. La iglesia que no está sufriendo y no está siendo probada, no lo tiene, no es de Dios. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hebreos 12:6 y 7. Ahora, esta condición especial en Esmirna tiene que ser aplicada a cada edad. No hay edad que esté libre de ella, o sea, el sufrimiento. No hay creyente verdadero que esté libre de ella, del sufrimiento y la persecución. Esto es de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Es necesario. Necesitamos que el Señor nos enseñe la verdad de que debemos sufrir y al hacerlo, ser como Cristo. El amor es sufrido, es benigno. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 11 y 12. Los cielos nublados, mira lo que dice aquí el hermano ahora, mi amado hermano. Los cielos nublados y las tormentas de la vida no son señales de la desaprobación de Dios, ni tampoco son los cielos resplandecientes y las aguas de reposo señales de su amor y aprobación. La aprobación de cualquiera de nosotros solamente está en el amado. Su amor es selectivo, el cual tuvo para con nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Nos ama? Oh, sí. Pero ¿cómo lo sabremos? Sabremos porque Él lo dijo. Y demostró que nos ama porque nos trajo a sí mismo y nos dio de su espíritu colocándonos como hijos. ¿Y cómo mostraré yo mi amor para con Él? Creyendo lo que Él dijo y conduciendo mi vida con gozo en medio de las pruebas por donde Él en su sabiduría me permite pasar. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Allí está de nuevo. Véalo usted. Andando en medio de su iglesia como un padre. Él está velando sobre su familia. Él es la cabeza de su casa. Él es el proveedor. Él es el protector. Sin embargo, Él mira su pobreza. ¡Ay! ¿Cómo tropieza aquí el creyente que no ha sido instruido? ¿Cómo puede Dios mirar sobre los suyos en un tiempo de necesidad y no arreglarlo todo? ¿Rendirse y derramar sobre ellos todas las cosas materiales? Aquí es donde usted tiene que creer de nuevo en el amor, bondad y sabiduría de Dios. Eso también es necesario. Recuerde, Él nos amonestó. No tomen cuidado de mañana, de lo que van a comer o cómo se van a vestir. Su Padre sabe de las cosas de las cuales tienen necesidad. Él, quien viste al lirio del campo y alimenta a los pajarillos, hará mucho más para ustedes. Estas cosas físicas no son las verdaderas necesidades básicas de su vida, porque la vida de un hombre no consiste de las cosas que él posee, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las necesidades materiales le serán añadidas. El pueblo de Dios no es de pensar material, sino que tienen la mente de Cristo. Ellos no buscan los tesoros de abajo, sino de arriba. Es absolutamente la verdad. La mayoría de los cristianos no son ricos, más bien son pobres. Así fue en los días de Jesús y en los días de Pablo, y así debiera ser hoy. Pero hoy día no es exactamente así, porque la edad de la Odisea tiene abundantes riquezas y codicia, en donde muchas veces el criterio de espiritualidad es una abundancia de bienes materiales. ¡Ay! Cuán rica es la iglesia en bienes terrenales, pero cuán pobre es en espíritu. Bienaventurados ustedes que son pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. El reino de Dios no es alimento y bebida, no es material, está dentro
de nosotros. Un hombre rico es rico en Dios, no en las cosas del mundo. El Espíritu clama: oh, yo veo tu pobreza, veo tu necesidad, no tienes mucho, ni aún algo de qué gloriarte. Lo que tenías te ha sido quitado. Tú, con gozo, entregaste tus posesiones a cambio de aquellas posesiones eternas. Todos se ríen de ti, todos te hacen mofa. Tú no tienes recursos materiales sobre los cuales puedes confiarte. Pero en vista de todo esto, tú eres rico. Tu seguridad está en Él, quien es tu escudo y tu gran recompensa. Tu reino está por venir, y sí, vendrá, y será un reino sin fin. Sí, yo sé tus pruebas y problemas, yo sé cuán duro es proseguir, pero yo me acordaré de todo esto cuando vuelva para reclamarte como mío, y entonces te recompensaré. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Discernimiento, mi amado hermano. Conocimiento para entender esta palabra. Para entender lo necesario que es esto. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Todos tenemos que pasar por eso para que el carácter de Cristo, para que Él pueda construir y continuar haciendo la obra en nosotros. Se me está acabando el tiempo, o ya se me acabó, y faltan muchas cosas que tengo que decirlos. Pero voy a dejarlo hasta aquí, mi amor hermano. Quería finalizar con eso y vamos a continuar más adelante, porque la idea no es correr ni tampoco meter tantas cosas. Entonces, démosle gracias a Dios que entendemos, comprendemos las cosas por las cuales estamos atravesando. Y si las estamos atravesando es porque son necesarias para tu vida y para mi vida. Que el Señor Jesucristo te bendiga, mi amor hermano. Es el anhelo de mi corazón. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amado Dios, Padre de la gloria, bendice a tus hijos, mi Señor, a tu manada pequeña. Aparta de ellos, mi Señor, todo espíritu inmundo, toda cosa contraria a tu palabra. Padre, tú eres un Padre celoso, amoroso, que vigilas sobre tus hijos, amas a tus hijos. Yo los coloco en tus manos y los bendigo en tu nombre. Gracias por esta palabra y gracias por permitirnos entender lo importante que es nacer de nuevo y que todas estas cosas sean añadidas a nuestras vidas. Padre, el dominio propio, la templanza no es fácil, es dolorosa, pero estás construyendo un carácter, una madurez en tus hijos. Ayúdanos a no querer saltarnos esto, sino a tener que morir a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestra altivez, a nuestro enojo, a nuestro mal genio, a nuestras malas respuestas, a nuestra chismosería, a nuestro todo malo, mi Señor, y ayúdanos a poder humillarnos delante de ti. A no querer, mi Señor Jesús, siempre tener la razón y querer hacer las cosas por nosotros mismos, sino a esperar en ti, mi Señor. Y no a mirar los culpables de lo que nos pasa, sino a saber que tú permites que todas las cosas pasen con un propósito, aunque nos duela y aunque nos produzca mucho dolor y sufrimiento. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos las gracias, mi Señor. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica y poderosa, mi amado hermano. Es el anhelo de mi corazón. Meditemos una vez más en este día sobre este mensaje de la estatura de un varón perfecto y sobre las cosas que el Señor constantemente nos dice. Yo, mi amado hermano, le doy las gracias al Señor por su palabra y le pido al Señor que nos ayude cada día, mi amado hermano. Quiero que escuches ahora esta profecía en lengua, que es la base fundamental de todo lo que estamos predicando.
Because thou hast chosen the narrow path, the harder way, thou hast walked in your own choosing. Por cuanto tú has escogido el camino más angosto y la vía más dura, tú has caminado por tu propio escoger. Thou hast picked the correct and precise decision, and it is my way. Tú has escogido la decisión precisa y correcta, y esta es mi camino. Because of this momentous decision, a huge portion of heaven will await thee. Por razón de esta decisión trascendental, una gran porción del cielo te espera. What a glorious decision thou hast made. ¿Qué decisión más gloriosa has tomado? This in itself is that which will give and make come to pass the tremendous victory and the love divine. Esto en sí mismo es lo que traerá y producirá la tremenda victoria en el amor divino. Because thou hast Gloria al nombre del Señor Jesucristo, mi amor hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo por siempre. Gloria y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Espero que sea de gran bendición para tu vida y para nuestras vidas, para nuestros familiares, para todos a los que amamos, pero principalmente para nosotros, mi amor hermano. No te quito más tiempo, mi amor hermano. Quiero desearte lo mejor en esta mañana con todo mi corazón. Que el Señor Jesucristo bendiga tu vida en el nombre del Señor Jesucristo. Hasta la próxima ocasión, mi amor hermano.